Muy buenas tardes, un Madrid Sur al día muy completito el que se presenta hoy porque vamos a hablar de ahorrar en iluminación, en energía lumínica, sí, muy interesante de verdad porque a todos nos afecta. Además también en nuestro programa les contaremos cómo en uno de los municipios del sur de Madrid más importantes como es Fuenlabrada ya está al alcance de los empresarios que quieran abrir un negocio, que quieran hacer una construcción, agilizar esas licencias de obras, de apertura. Es una decisión que se ha tomado en el Pleno en la pasada semana, se lo vamos a contar hoy. También en este programa hablaremos de exposiciones, nos iremos al CEAR de Fuenlabrada para ver una de las exposiciones más interesantes que hay ahora mismo y bueno, muchas más cosas que tenemos en este programa que, como decíamos, arranca hablando de iluminación. Ahorrar en iluminación, efectivamente, porque en tiempo de recortes, utilizando en vías y en edificios públicos lo que se conoce como iluminación inteligente, se podría llegar a ahorrar hasta un 80% de lo que se consume actualmente. Así lo asegura la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación Anfalún, que engloba a 90 compañías de la industria de la iluminación de toda España. Ricardo Pomata forma parte de Anfalún, con él vamos a hablar hoy de qué es la iluminación inteligente. Queremos saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de ese término y también hasta qué punto es factible ese ahorro energético del 80%. Ricardo Pomata, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Qué entendemos? ¿Qué es iluminación inteligente? Bueno, pues es básicamente utilizar no solo la iluminación o el alumbrado artificial que tenemos, sino también utilizar pues detectores de presencia, un alumbrado también utilizando la luz natural y demás aspectos como nuevas tecnologías que nos llevan a un alumbrado ya no solo más inteligente, sino de una mayor calidad lumínica y mayor eficiencia energética. Claro, por ejemplo, menciona usted los detectores de presencia, que esto permitiría, hablando de edificios, que cuando no haya nadie en la sala, la luz se apague automáticamente. Claro, hay muchas ocasiones que, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, pues nosotros iluminamos sin tener que estar, porque el tránsito por un pasillo es 1 o 2 minutos como mucho, y sin embargo el alumbrado está durante 5, 6, 7 o hasta 10 minutos. O sea, ese tipo de técnicas serían muy rentables. Igualmente mencionaba usted saber jugar con luz artificial, luz natural. Sí, porque en muchas ocasiones en colegios, escuelas o edificios se está utilizando el mismo alumbrado a las 3 de la tarde que a las 9 de la noche, y no es lo mismo, porque hay que primar la luz natural, que encima es mejor para la visión, sobre la luz artificial. Y todas estas cosas, es decir, conseguir pues que haya detectores de presencia, la zonificación de horarios que mencionaba usted, el combinar la luz natural con la luz artificial sabiamente, por supuesto el tener bombillas que consuman menos. ¿Esto lo hacemos ya en nuestro país o todavía nos queda mucho que recorrer? Pues por desgracia no. La verdad es que el ratio de transformación de las tecnologías antiguas a las tecnologías modernas está siendo muy bajo. En edificios es de un 3%, lo que nos lleva a unos 25 años aproximadamente, y para el alumbrado público es de un 7%, que nos lleva a 15 años. O sea que la verdad es que nos queda mucho por recorrer. Todavía. Porque claro, decían ustedes que si se combinaran todos estos factores, es decir, si hubiera una iluminación inteligente, se podría llegar a ahorrar un 80% de lo que ahora estamos consumiendo. Sí, por supuesto. Con el uso de las nuevas tecnologías como lámparas de bajo consumo o la tecnología LED, podríamos llegar, junto con lo que hemos hablado de detectores de presencia, de utilizar la luz natural, de bajar la potencia a determinadas horas en el alumbrado público, porque no es lo mismo el tránsito de coches o de personas a las 9 o 10 de la noche que a las 3 de la mañana. Utilizando todo eso conseguiríamos ahorrar hasta un 80%. Porque, claro, lo que pasa es que estamos hablando de que todas estas medidas suponen también una inversión. Sí, está claro que las nuevas tecnologías ahora mismo habría que realizar una inversión, pero el periodo de retorno de dicha inversión sería de 3 a 4 años, con lo cual creemos que merece la pena, porque el ahorro serían de muchísimos millones de euros. Sí, claro, es que además en esta época en la que estamos hablando tanto de recortes, de que hay que, en fin, minimizar los gastos, pues quizá también tendríamos que plantearnos ir por esta vía, ¿no? Aunque en principio sea, como decimos, una inversión necesaria. Yo no sé si se hiciera esto, es que seguro que mucha gente que lo está viendo lo está pensando. ¿Sería factible que, por ejemplo, la factura de la luz no nos la subieran tanto? ¿O no tiene que ver? No, hombre, está claro que tiene que ver. Las eléctricas pues quieren seguir ganando dinero, y si nosotros consiguiéramos ahorrar mediante un menor consumo, no nos subirían tanto la factura, o por lo menos no nos lo notaríamos tanto. No lo notaríamos tanto, o sea, no sería a lo mejor el incremento tan... Claro, porque tan gastaríamos elevado. menos.
gastaríamos menos. Claro, estamos hablando, y usted ha mencionado antes la utilización de bombillas LED, que todos lo conocemos, ahora ya de unos años a esta parte se han hecho muy populares, y muchos ayuntamientos, yo estoy pensando, fíjate, en el sur de Madrid, en la campaña navideña, todos los ayuntamientos presumen, hacen gala de que la iluminación que ponen para engalanar las calles son bombillas LED, que son de bajo consumo, porque es que he leído en el informe que ustedes han presentado que todavía hay muchos puntos de luz, sobre todo en el alumbrado público, con lámparas de vapor de mercurio, que es una tecnología del siglo pasado, de 1940. Sí, hablamos, la verdad es ¿no? que ya es muy antigua. Suena lejísimos eso. Y la industria tiene que hacer muy bien las cosas porque están durando muchísimo. Pero además esa lámpara, nosotros lo llamamos lámpara o lo que conoce todo el mundo como bombilla, la lámpara de mercurio, pues se tiene que eliminar del mercado ya definitivamente en el año 2017. O sea, nada, en nada. En nada, sí. Con lo cual ya nos tenemos que poner las pilas todos, ya Sí. no solamente por ahorrar, sino porque hay una normativa que va a prohibir. Sí, de esta hecho se ha lámpara. empezado ya a prohibir en el año 2009, empezó en septiembre del 2009 con las lámparas mayores de 100 vatios en lámparas incandescentes y halógenos 950 lúmenes, que es la unidad de medida, y va progresivamente hasta el año 2017 que se prohibirá cualquier tipo de instalación con este tipo de tecnología. Señor Poma, también me ha llamado mucho la atención dentro de ese estudio que ha hecho Anfalún, a ver, se lo voy a leer, porque dice que un buen estudio lumínico en los centros de enseñanza españoles, colegios, institutos y demás, permitirían ahorros de alrededor de un 75% de energía y se reducirían los gastos anuales en más de 100 millones de euros en nuestro país. Adiós recortes. Sí, la verdad es que, aunque está claro que la inversión inicial debería ser grande, el periodo de retorno es apenas de 3 o 4 años y conseguiríamos unos ahorros increíbles porque hasta ahora no se está iluminando bien. Lo que debemos es conseguir una buena calidad lumínica, porque está claro que no debemos nunca eliminar esa calidad lumínica, pero además con tecnologías que nos permitan una muchísima eficiencia, que al fin y al cabo es lo que buscamos ahora en estos momentos de crisis. O sea, por ejemplo, en un centro educativo estamos hablando de qué medidas tendrían que tomarse para conseguir estos ahorros tan Pues espectaculares. una utilización de una tecnología adecuada, no las tecnologías que se están utilizando, utilización de la luz natural, con detectores de la presencia de los pasillos, que están mucho rato iluminados cuando hay clase no hay nadie en los pasillos, o no debería. Ya. En los baños también nos ilumina bien. Incluso para los estudiantes, cuando yo me acuerdo que era estudiante, que no hace tanto que lo era, se veía mal muchas veces en clase, porque la iluminación que tenían no estaba realizada con un buen estudio lumínico. Tenemos que tener la relación entre la pizarra donde se coloca el profesor y los alumnos, tiene que ser la correcta. Y se debe iluminar donde se debe iluminar, no tenerlo todo igual iluminado, que es lo que pasa en muchas aulas, por ejemplo. Claro. O sea, ustedes supongo que para elaborar este estudio habrán analizado cómo están iluminados, cómo se gestiona esa iluminación en espacios públicos sobre todo, ¿no? En edificios públicos, no sé si... Sí, bueno, mediante la ayuda de todos nuestros fabricantes, que al fin y al cabo son los que hacen estos estudios y demás, pues nos han ayudado a hacer estos tipos de estudios que tenemos tanto de alumbrado público como de alumbrado de centros comerciales o escuelas. Ustedes dicen que la iluminación en los ayuntamientos, el coste de la iluminación en los ayuntamientos se dispara hasta el punto que dedican el 70% del pago del consumo energético en iluminación. Sí, hombre, al fin y al cabo tenemos una gran cantidad de puntos de luz en España, llegamos a los 4,4 millones de puntos de luz y muchos de ellos son de los ayuntamientos, casi un 70%, entonces el ahorro que se podría conseguir para los ayuntamientos con la inversión en nuevas tecnologías, pues está claro que sí lo conseguiríamos. ¿Y no se hace porque los ayuntamientos andan con las arcas un poco perjudicadas, o qué? Sí, o sea, ahora mismo la verdad es que ahora mismo también hemos firmado un convenio con la Comunidad de Madrid y con APIEM, mediante el cual se está haciendo un plan renove de alumbrado público para potencias inferiores a 250 vatios, y con lámparas de mercurio para eliminar dicha tecnología del parque lumínico, y la verdad es que tenemos que agradecer a la Comunidad de Madrid esta inversión, que es de 1,5 millones de euros, para realizar esta renovación en pueblos, eso sí, y con menos de 25.000 habitantes. Los más pequeños, ¿no? Sí. Que tienen quizá menos capacidad para hacer ese tipo de cambios, ¿no? Justo. Muchos que nos ven están pensando, yo en mi casa, ¿cómo puedo ahorrar? Porque claro, lo que decíamos antes, la factura de la luz, todos sabemos cómo viene últimamente con las subidas que hay, y seguro que pensarán, pues a lo mejor el señor Ricardo Pomata me da algún consejo para que yo en casa pueda, en fin, ver bien, ¿eh? No es cuestión de ir con velas, como digo yo a veces de broma, pero ahorrar. Bueno, está claro que la utilización de las lámparas de bajo consumo
actuales ya tienen una calidad lumínica y sobre todo no tenían los problemas de funcionamiento de encendido que tenían anteriormente, pues yo creo que con unas lámparas de bajo consumo podríamos ahorrar bastante cantidad de nuestro dinero en la factura electrónica, que es donde nosotros lo notamos principalmente. Yo he escuchado, no sé si es una leyenda urbana o qué, pero yo he escuchado el típico fluorescente que todos tenemos en casa, bueno, todos, en muchos hogares hay fluorescentes iluminando alguna estancia, y he escuchado, si es que cuesta más, cuando lo apagas y lo enciendes, estás consumiendo más energía que si lo dejas encendido. ¿Esto es verdad? Hombre, sí que es cierto. Hombre, no encendido todo el día, ¿no? Pero claro, entiéndame. Sí, o sea, tener encendido y apagado se producen los picos y ahí es donde más nos cuesta dinero. Pero bueno, con las lámparas de bajo consumo, la verdad es que nos merece más la pena tener encendido el alumbrado durante 5 minutos que apagarlo y volverlo a encender a los 2 minutos. ¿Los halógenos consumen mucho? No, es una tecnología dentro de lo que es bastante adecuada. Claro, porque en casa no es cuestión de poner zonificadores ni que se encienda la luz cuando no estemos. Hombre, dependiendo de la casa. Que se apague cuando no estemos y estas cosas. Dependiendo de la casa, pero sí, no es útil. Lo que hay que es utilizarla con digamos, con normalidad común, ¿no? Y con sentido común. Sí. No tener encendido toda la casa, pero tampoco tener que pasar para que se te encienda, pero bueno, depende de la casa. Si la casa es muy grande, pues a lo mejor no merece la pena tener... Sí, no, pero bueno, una casa media española que no es muy grande, no vamos a negar que no son palacios, pues lo que nos recomienda aquí un experto es utilizar bombillas de bajo consumo, que eso sí que es importante, y bueno, pues por lo demás, pues no ir dejando todas las luces encendidas en casa, que es lo que yo creo que hacemos todos, o por lo menos a partir de ahora lo haremos con más cuidado. Hay un dato que a mí me ha llamado la atención en el estudio que ustedes han hecho, que dice que Alemania, con más población que España, consume la mitad de la energía eléctrica que nosotros. Sí, la verdad es que, bueno, es cierto que las potencias dedicadas al alumbrado en Europa son muchísimo más inferiores que las nuestras, pero sí que te realizan un uso racional del alumbrado, no exageran esas potencias. De hecho, el plan Renove va a ello, a no tener potencias superiores a 250 vatios, que nos parece una exageración dentro de la Comunidad de Madrid. Y hay muchas zonas en Madrid y en el resto de España que están sobredimensionadas. Por excesiva iluminación. Por excesiva iluminación. De hecho, en alumbrado público, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, en la M40, que es algo que... hay muchas zonas que se han apagado y nosotros no abogamos porque se apaguen, sino que se haga con una tecnología que sea adecuada para los momentos en los que vivimos y que mejore esa eficiencia energética. Para apagarlo afecta a la seguridad de los viandantes y a la seguridad de los coches, lo cual... ¿Y las zonas sobreiluminadas que ustedes han detectado en la comunidad, cuáles son? Bueno, tenemos un estudio que hicimos con la Asociación de la Carretera en distintas zonas, en distintas carreteras de la Comunidad de Madrid y distintos puntos de España, que sí que o bien están sobredimensionadas, muchas de ellas, o bien están apagadas, con lo cual tenemos muchos problemas, porque no llegamos a lo que desde la asociación y desde luego nuestros fabricantes desean, que es una iluminación correcta. ¿Por exceso o por defecto, ¿no? En este caso. Sí, bueno, por defecto absoluto, porque se apaga, o por exceso de mayor nivel que el que de verdad necesitamos. Bueno, pues ya ven ustedes, Anfalun nos aconseja a todos, sobre todo en este caso yo creo que a nuestros gobernantes, cómo ahorrar o dar alguna pista de cómo ahorrar un dinerito. Es verdad que primero hay que invertir para hacer algunos cambios, pero nos dice alguien que sabe de esto, como este señor Pomata que nos acompaña, que en 3-4 años estamos recogiendo ya los frutos sembrados, es decir, ahorrando dinero, y esto es lo importante. Ricardo Pomata, responsable de Anfalun, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Se va a Alemania ahora mismo, lo sé, porque tienen allí ahora mismo presencia en un congreso que hay, ¿no? Precisamente sobre iluminación. En la Feria de Alumbrado del Light and Building. Ajá. Claro. Pues que vaya todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Madrid Sur al día, hablamos de otras cosas. Les decía al comienzo del programa que conseguir licencias sin tanto papeleo, sin tanta burocracia, de una forma mucho más fácil para agilizar lo que es la instalación de negocios y la creación en definitiva de una economía más ágil, más viable. Bueno, pues ese es el objetivo último de lo que ha aprobado el Ayuntamiento de Fuenlabrada en su pleno municipal.